Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Una semana con harta noticia en materia económica, noticia concentrada en el precio del cobre, que alcanzó su mayor valorización en la historia el lunes de esta semana. También con el dólar, que cayó con fuerza de los 900 pesos hacia abajo, o sea, psicológica barrera, pero se ha ido recuperando hacia arriba. Harta noticia, pero también buenas noticias para su bolsillo. Caída en el precio de los combustibles, de las bencinas y de la parafina. Pasamos a revisar la primera gráfica para entender las decisiones, por ejemplo, o información entregada por la ENAP durante la semana. Una caída de 30 pesos en las bencinas en sus 3 octanajes. El diésel también cae 20 pesos esta semana. Vamos con la siguiente estación. La razón de esto, la caída del precio del petróleo en el mundo. Recordemos que el 100% del combustible que consumimos, por lo menos las bencinas, son importadas. Y también la caída del dólar. Mientras se compre más barato, con un dólar más barato, obviamente que eso repercute en el bolsillo de los chilenos. Vamos con la siguiente estación y vemos qué es lo que se viene para las próximas semanas. Puntualmente el próximo 13 de junio. Recordemos que las bencinas se reajustan cada 3 semanas, no semanalmente como se hacía hasta el año pasado por lo menos. ¿Qué va a pasar en 3 semanas más? Otra caída de 30 pesos por litro en los 3 octanajes. Es decir, en un mes una caída de 60 pesos y las caídas podrían proyectarse, no sabemos con qué velocidad y profundidad, en las semanas siguientes. La siguiente estación, vemos el promedio que alcanza hoy día la bencina 93, 1.312, la de 95, 1.359, la de 97, 1.406. Caídas que llegan, pero todavía los precios siguen bien arriba. También caía en el precio de la parafina, lo pasamos a revisar en la siguiente gráfica. Al día de hoy, la parafina, el litro promedio está cercano a los 1.100 pesos. Hace un mes, más o menos a principios del mes de mayo, estaba en torno a los 1.250, cercano a los 1.300, ya ha caído con fuerza. Y lo que también, la decisión que se toma a partir de esta semana es que, con los números, da para una caída de 30, casi 30, 29,8 pesos por litro. Yo le decía que ha sido una semana en que el cobre fue noticia, en que el dólar fue noticia, el cobre porque llegó a un precio récord, el dólar porque bajó a los 900 y también la economía que registró, de acuerdo a las cuentas nacionales entregadas por el Banco Central, un crecimiento de 2,3% durante el primer trimestre de este año. ¿Cómo repercute todo eso en su bolsillo? Lo vemos en la siguiente nota. Cuando baja el dólar, baja la tecnología. Es bueno para los viajes. Bajan todos los combustibles. Hasta pagar una suscripción es más conveniente. Son al menos 4 ejemplos del impacto que tiene la fuerte caída del dólar en nuestra vida cotidiana. A muchos les parece un tema lejano, pero ojo, tiene efectos directos en nuestro bolsillo. Todos los artefactos que en general son importados se ven beneficiados para el consumidor chileno cuando el tipo de cambio baja. Y en esa canasta entran los productos tecnológicos. Comprar celulares, computadores o tablets será más conveniente, pues el costo para traerlos a Chile baja considerablemente. Como a nivel de país me parece excelente porque se fortalece el peso chileno. Tenemos ganas de más adelante viajar al extranjero y lo ideal es que esté el dólar lo más bajo posible. Es que muchos paquetes turísticos se venden en dólares. Por eso, hoy viajar al extranjero es más conveniente que en marzo, por ejemplo, cuando el dólar se acercaba a los 1.000 pesos. Es algo que detecta Guillermo, dueño de una agencia turística. Por los mismos $1.000 que pagabas hace 6 meses atrás, hoy día estás pagando, podríamos decir, unos 100.000 pesos menos, 80.000 pesos menos, que si eso lo multiplicas por 3, 4 personas, ese ahorro que te estás generando por esa diferencia de dólar, te genera ya para contratar tour, tu alimentación. Otro efecto en el bolsillo se observa en la tarjeta de crédito a la hora de pagar transacciones internacionales. En Simple, compras en el extranjero o las tradicionales suscripciones a los streaming de moda son más convenientes con un dólar bajo. Todos esos bienes cuyo precio está en dólares y que se pagan con tarjeta de crédito se van a ver beneficiados cuando el tipo de cambio está bajando, como lo que está ocurriendo en las últimas semanas. Entre esos productos importados destacan los combustibles, que ya esta semana van a tener una baja importante. 30 pesos bajarán esta semana las bencinas, uno de los efectos más inmediatos que veremos de esta baja del dólar. Está muy caro y esperemos que siga bajando.
Dólar que por estos días se cotiza en 885 pesos de la mano del precio histórico que exhibe el cobre. Noticias positivas que tienen impacto directo en nuestros bolsillos. Un cobre y un dólar que se han ido matizando esas alzas, esas caídas durante los últimos días. Para profundizar en el momento económico que vive nuestro país, estamos con un invitado de lujo, un amigo de la casa, podríamos decir, el académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, el profesor Joseph Ramos. Profesor Ramos, bienvenido a Canal 24 Horas a Mirada Económica. ¿Cómo le va? Muy bien, gusto estar con ustedes. Profesor, quiero partir esta conversación con un tema que, aparte de todo lo que vimos en la presentación, del tema del dólar, del cobre, del momento económico de nuestro país que pasaremos a revisar más adelante, quiero conversar con usted sobre el CAE, sobre esta discusión que se ha instalado sobre todo esta semana. El gobierno se comprometió a presentar en septiembre próximo un proyecto, dicen, de solución respecto a esta temática, el crédito con aval del Estado. ¿Cómo o qué le parece a usted hasta ahora la discusión que ha habido respecto a un tema espinudo que no ha sido fácil de solucionar para el gobierno, como el tema del CAE? Mira, yo no sé, el tema, la verdad, el movimiento estudiantil puso este tema muchos años atrás. La educación básica y la educación media es gratuita. Ellos quieren que la educación universitaria también lo sea. Lo que pasa es que, a mi modo de ver, la universitaria es para un grupo nomás, un porcentaje de la población, a diferencia de la educación básica y media. Entonces, condonar la deuda de los profesionales de Chile es condonar la deuda de los que van a estar en el 25% más alto de ingresos del país. O sea, si vamos a condonar deudas, condonemos las deudas, por ejemplo, hipotecarias de las personas más modestas. Pero me parece extremadamente regresivo que el país entero, incluyendo la señora Juanita, que nunca pasó de básica, esté financiando, condonando la deuda de los profesionales del futuro de Chile. Profesor, claro, usted lo decía en el comienzo de la respuesta, esto es un tema de larga data, de larga discusión desde que comenzó el CAE, más o menos el año 2006. ¿Fue una buena idea el CAE mirándolo con los ojos del 2024 o no es justo mirarlo con los ojos del 2024? ¿Fue una buena idea el CAE? El CAE cumplió la función de aumentar enormemente la educación superior. Eso fue lo positivo. Tuvo problemas en su financiamiento, es decir, en las tasas de interés que cobraban, en las fórmulas que cobraban. Básicamente era como un crédito hipotecario, por así decirlo. Y ya el CAE actual es un porcentaje de tu ingreso. El que gana 2 millones paga un porcentaje, 10% de 2 millones. El que gana 600.000 paga 10% de 600.000. O sea, es algo y si no que tienes trabajo, es no un pagas. Porcentaje, ya no es un monto como lo era antes, y como es la deuda hipotecaria, por así decirlo, ¿no? Entonces yo creo que actualmente el tema es más bien ideológico. Debería ser gratuito la universidad cuando es todavía para una minoría de la población. Yo creo que no. Sí, profesor, a ver, mucho se ha sostenido, quienes obviamente han puesto este tema como uno de sus caballitos de batalla en la discusión política, que el CAE desde un inicio fue solamente un negocio para los bancos. ¿Eso fue así en un comienzo? ¿Usted comparte eso, pero con el tiempo fue cambiando? Bueno, decir que fue únicamente un negocio para los bancos es un error. O sea, que los bancos profitaron de ello, eso es cierto. ¿Por qué se puso la banca? En su momento, porque se temía. Por ejemplo, hay un crédito en la Universidad de Chile, tenía el crédito de siempre, como el CAE actual, y la morosidad era enorme, porque la Universidad de Chile no es un buen cobrador. Entonces, cuando yo era decano en el 2005, 40% de la Universidad de Chile estaban morosos. ¿Tú entiendes? Que eso son sinvergüenzas nomás. Entonces, se puso la banca para que la banca le da cierta seriedad a la cobranza. Ahora, el error fue no tanto poner la banca, sino, repito, que sea un monto fijo como la hipoteca, ¿no? Claro. Un cierto dividendo. Si se pone un porcentaje, como es actual,
yo creo que la fórmula es buena. Sí, y si uno revisa los números, profesor, respecto, por ejemplo, a la morosidad, estaba viendo números que entregó los últimos días la Comisión Ingresa, publicados en el diario La Tercera. El total de morosidad al día de hoy asciende a 11.900 millones de dólares. Eso es más o menos, si uno lo saca en números simples, como el 15% del presupuesto del país. Esa es la morosidad. Y la tasa de morosidad ha ido creciendo. 2016 era un 37%, el 2021 48%, y de acuerdo a las cifras de la Comisión Ingresa, el 2022 la tasa de morosidad es un 54% y el 2023 un 60%. ¿A qué voy? Desde que se anuncia, obviamente, fue parte del programa de gobierno del presidente Boric, de su llegada al Palacio de la Moneda, prácticamente se ha duplicado el crecimiento. De acuerdo a las cifras de la Comisión Ingresa, el crecimiento de la morosidad prácticamente se ha duplicado durante los últimos 2 años. ¿Qué lectura hace usted? Bueno, la misma lectura que estás dando tú. O sea, hay alguna morosidad tal vez que se puede explicar por la pandemia, ¿no? Claro. Y las dificultades que la gente tuvo en ese momento. Pero efectivamente, si es lo que ha sucedido, qué sé yo, para tomar una cosa chiquitita, las micros. La tasa de no pago a la micro es elevadísima. ¿Y por qué? Bueno, no porque eso es caro, sino porque se acostumbró la gente durante la pandemia, o el sistema era malo, se consideraba Transantiago era malo, no lo pagaban, y cuando uno se sube a una micro y ve que otras personas no pagan, uno no paga, no va a ser Claro. el único tonto que va a pagar. Y sucede lo mismo aquí. Sucedía lo mismo cuando yo era decano en 2005. Los egresados de la Universidad de Chile tenían una morosidad de 40%. Obviamente, o sea, 5% tenían problemas, pero el otro 35% se van acostumbrando a ver que otros están no pagando. O sea, a su juicio, parte de este crecimiento, yo le decía, solamente los números de la Comisión Ingresa, aquí los números más que opiniones, pero, y por eso le pido su opinión, este crecimiento prácticamente que ha duplicado la tasa más bien histórica desde que existe el CAE, ¿tiene en parte relación con las promesas de campaña del presidente Yo Boric? sí, creo en gran parte, o sea, como sentido común, en gran parte. O sea, parte, como dije, es gente que tuvo problemas durante la pandemia, y eso puede explicar un alza en la morosidad, pero deberían de estar poniéndose, pero eso es un alza de una vez. Esto ha sido continuo, sin lugar a duda, y va a ir creciendo. O sea, uno se tiene que preguntar por qué alguien va a pagar si cree que le van a condonar la deuda. Claro, una aplicación bastante sencilla. Profesor, a ver, basta con el argumento de que esto es parte del programa de gobierno, parte del programa de campaña. Esa ha sido la explicación por parte, por lo menos en buena medida, de la autoridad. Esto es parte del programa de campaña y esto tiene que estar dentro del programa de gobierno, dentro de las medidas que adopte la administración del presidente Boric. Yo digo si es una buena política o no. O sea, obviamente deberían de cumplir con muchas cosas. ¿Qué tal las listas de espera? ¿Por qué no esas? ¿Qué tal las salas cunas? ¿Qué tal la calidad de la educación básica? Los parvularios. O sea, hay mucha necesidad en este país. Entonces, condonar la deuda de los profesionales futuros de Chile, o actuales ya, me parece perverso, dado todas las necesidades que tiene este país. O sea, hoy día a su juicio debiese apuntarse, por ejemplo, a liberar recursos o dedicar los recursos, más que, por ejemplo, aumentar la gratuidad o este tema del CAE, por ejemplo, a la primera infancia, a la educación preescolar. ¿A ese punto debiese apuntar? Es una discusión que venimos desde la discusión de la gratuidad en Bachelet 2. Si nos quedamos dentro del ámbito educacional, sin lugar a duda, o sea, mientras antes se empieza, o sea, los párvulos, mayor el impacto. Pero la calidad de la educación básica y media todavía estamos al debe en eso. Y bueno, y eso para hablar de la educación y las listas de espera. O sea, hay necesidades sociales abrumadoras. ¿Y qué tal la deuda de las personas que compran viviendas sociales? Aunque reciben un fuerte subsidio, ¿por qué no condonamos la parte que deben? Esa gente de bajo ingreso tiene mucho mayor necesidad que los profesionales de Chile. Es como si la Pintana estuviera subsidiando Vitacura. Es el mundo al revés. Profesor, a ver, ¿qué le sugiere a usted dentro de la discusión? Por lo menos uno escucha los conceptos que uno escucha de las autoridades y ya por lo menos el concepto de condonación cada vez se escucha menos. Se habla más de solución, de ese tipo de conceptos. Cuando pasamos de hablar de condonación mayoritariamente a solución, ¿qué le sugiere a usted?
van a hacer una propuesta por obligación política que va a condonar parte de la deuda, por así decirlo. Ponte tú que van a decir, condonamos el primer año de estudio y el resto lo pagan. Por supuesto, va a tener la oposición de muchos partidarios del gobierno, que van a decir, aguaron la cosa. Y por supuesto, la oposición va a decir, ¿cómo están gastando plata en esto cuando hay tantas otras necesidades mayores? O sea, yo creo que el CAE no va a ser aprobado por el Congreso. Entonces, el tema es que el gobierno haga el saludo a la bandera y haga algún tipo de propuesta que va a ser, pienso yo, blandengue respecto a su promesa de campaña. A su juicio, más allá de la magnitud de esta condonación que podría ser propuesta, ¿va a ser un saludo a la bandera? ¿No van a estar los votos? Yo espero que no. Yo considero que es un derroche de recursos dado las demás necesidades. Los puntos que hemos hablado, parvularios, calidad de la educación básica y media, listas de espera, solo para quedarnos en lo social, sin hablar de seguridad y otros temas. O sea, esos tienen mucho más necesidad. Repito, la deuda hipotecaria de la gente modesta de este país. Esos tienen una mucha mayor necesidad que los profesionales futuros del país. Solamente antes de ir a la pausa, profesor, y cambiar a otros temas, el proyecto que debiese ser anunciado en septiembre, sí o sí, uno debiese pensar que va a haber un nuevo sistema de financiamiento. ¿Qué espera usted de esto? ¿Es necesario un nuevo sistema de financiamiento que reemplace al CAE? Más allá que este CAE es muy distinto al original, muy distinto, pero debiese haber un sistema de financiamiento para ese público, entre comillas, que no va a la gratuidad. ¿Debiese haber un sistema de financiamiento distinto? Bueno, yo creo que el sistema está bastante bueno como está ahora ya. Puede que alguien apriete una tuerca aquí, apriete otra allá. Seguramente se va a decir un nuevo sistema para decir que haya algo nuevo. O sea, el gobierno se encuentra presionado por una promesa de campaña errada, a mi modo de ver, y que de algún modo va a tratar de navegar por eso, sugiriendo que cambió la cosa significativamente. Profesor José Ramos, le pedimos que... Sí. Claro, le pedimos que se mantenga en línea. Estamos a través del canal 24 Horas Mirada Económica. Nos vamos a la pausa. Estamos conversando con el académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, José Ramos. Vamos y volvemos de la pausa aquí en su canal de noticias. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con el profesor académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, el profesor José Ramos. Profesor, vamos a los números de la economía, a los números que hemos conocido durante las últimas semanas. Lo vimos en la nota de introducción. Tuvimos un crecimiento el primer trimestre de 2,3%. La inflación se mantiene en torno al 4%. Un empleo en recuperación, claro, quizás no un empleo con la calidad que muchos quisieran en esa recuperación. También una baja en la inversión. ¿Cómo está viendo usted el momento económico de Chile este 2024, mes de mayo? Bueno, claramente estamos mejor que el año pasado. Tanto en el sentido que la inflación es más baja y que probablemente terminará el año con una inflación dentro del rango del Banco Central, entre 2 y 4%. El crecimiento económico está... O sea, el repunte, porque una recuperación es mayor de lo que se creía 6 meses atrás. 6 meses atrás la gente creía que tal vez era 1,5%. Ya hay los que hablan, el gobierno ahora está diciendo 2,7%. Hay algunos más optimistas que dicen 3%, otros menos, pero claramente va a ser un año mejor en ese sentido que el año pasado. Ahora, la inversión todavía flaquea, aunque hay signos también de que eso está repuntando. Y como tú señalaste en la noticia al inicio del programa, el precio del cobre está en las nubes. Y eso es buena noticia para Chile, sobre todo si es que se mantiene. Claro. Entonces hay una perspectiva positiva en ese sentido. Sí, hay incluso analistas que son más positivos, dicen este precio del cobre, si es que se mantiene en el rango que estamos hablando, más o menos, pero en el rango que estamos viendo, incluso en la semana cercano a los $5
la libra podría ser que el próximo año, leía a Leonardo Suárez de la Raín Vial, decía el próximo año podríamos crecer incluso el PIB en torno al 4%. ¿Podría ser tan así? ¿Lo ves tú? Yo lo respeto su opinión, o sea, mira, bolitas de cristal de ese tipo son difíciles de prever, pero perfectamente es posible. Lo triste es que lo bueno sería aprovecharlo, no solo para un año, sino para medidas a futuro. ¿Y qué depende de que lo aprovechemos? ¿De qué depende? Bueno, yo creo que toda la discusión de la permisología, eso es un proyecto, yo creo que bien importante, que ha presentado el gobierno, que va a beneficiar no tanto a este gobierno, sino a los gobiernos futuros, porque acorta los plazos de inversiones que hoy día son inauditamente largos, y va a beneficiar, pero un beneficio para el futuro del país. Y eso yo creo que es algo que no está y ha estado taponeando el país en los últimos 10 años. O sea, la productividad del país ha estado muy baja, menos de 1% al año, del orden de 0,5% en los últimos 15 años. Y eso en condiciones que como país en desarrollo, nuestra productividad debería crecer más rápido que los países en la frontera, más rápido que Europa y Estados Unidos. Si su productividad crece nosotros podemos copiar. Los chinos, qué sé yo, todos los chinos han copiado montones de cosas, ¿no? Entonces, por eso crecen como bola. Los indios en India están creciendo fuertemente porque están copiando. Chile todavía puede copiar mucho más y por consiguiente la productividad chilena tendría que ser mayor a la norteamericana y la europea, que son países en la frontera que su productividad depende en gran parte de innovaciones tecnológicas, pero nosotros todavía podemos copiar lo mejor de otros países. Entonces, es posible crecer más fuertemente, es necesario, es deseable que sea. Ahora, eso depende de políticas que se lleven a cabo. Permisología es solo una de ellas, ¿no? Yo creo que en el ámbito de lo que hemos estado hablando, de la productividad, yo creo que una política que no se habla suficiente y que es muy barata es el programa de asistencia técnica del Plan Marshall. Llevaron miles de empresarios, miles de ingenieros de Europa para reconstruir Europa, pero no con la tecnología europea ante la guerra, sino con las mejores tecnologías norteamericanas. Llevaron todos estos empresarios, ingenieros a visitar fábricas de mejor práctica en su rubro. Y la productividad europea se estima que aumentó 30% respecto a lo que era antes, por esas solas visitas. Si Chile armara un programa de visitas masivas, qué sé yo, 5.000 ingenieros empresarios visitando fábricas de mejor práctica en el extranjero, la productividad nuestra podría crecer ciertamente el 1,5 o 2%, muy por encima del europeo y norteamericano, y eso sería un golpe fuerte. Claro, la permisología, por supuesto, es otra. Sí, y hay más, ¿no? Sí, usted lo sabe porque presidió durante un buen tiempo la Comisión Nacional de Productividad. Antes de que se nos vaya el tiempo, Joseph, ¿qué espera de la cuenta pública de los próximos días del presidente Boric? Prácticamente muchos dicen que esta es la última cuenta pública, la próxima va a ser de la despedida, el 2025, entre comillas. ¿Qué espera de esta cuenta pública el 1 de junio? En materia económica, deslizamos un poco la conversación en torno al CAE en la primera parte del programa, pero ¿qué es lo que espera en términos de reformas también fundamentales, vertebrales, como la reforma a pensiones, sobre todo, y también toda la discusión sobre el pacto fiscal? Bueno, yo quisiera que pusiera más énfasis, como ha estado migrando en esa dirección, en el tema de crecimiento. O sea, en las políticas sociales, o sea, ya estamos... O sea, la discusión de pensiones, o sea, ahí hay que negociar. Eso es lo que está en juego ahí. Creo que el pacto fiscal, sobre todo en cuanto a subir impuestos, eso también está medio empantanado. Y se empantana, dicho sea de paso, más con asuntos como el CAE. Porque si uno dijera, vamos a subir impuestos a la renta, para financiar programas para reducir listas de espera, o para los parvularios, o cosas por el estilo, uno tiene un argumento potente. Pero si uno dice, yo quiero ser para condonar deuda, eso dispararse en los pies. Pero ojalá que hable sobre el tema de crecimiento. Creo que
permisología es un tema que, y no es el único, pero es un tema que ojalá el país pueda avanzar, porque es un tema transversal. Joseph Ramos, académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, le agradecemos esta conversación, casi media hora conversando sobre economía con Canal 24 Horas. Muchas gracias, Joseph. Un abrazo a la distancia. Chao. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos en un próximo capítulo de su programa de economía aquí en Canal 24 Horas, Mirada Económica. Que le vaya bien. Chao, chao. Mirada Económica